Esther Claudio Moreno es candidata en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Los Ángeles, California. Su tesis, Narrativa Gráfica Española, la memoria como justicia transicional, explora cómo el cómic, como campo de expresión artística en expansión, encabeza debates sobre memoria, género, etnia, nacionalidad e identidad en el proceso de recuperación de la memoria en España. Coeditó un volumen sobre becas de historietas titulado On the Edge of the Banner. Son ensayos sobre crítica y cómics. Y forma parte de 3 consejos editoriales, uno para literatura y 2 que analizan historietas. Gracias a la beca Collegium of University Teaching, ha tenido la rara oportunidad de diseñar y enseñar su propia investigación para un curso de división superior sobre la violencia política en cómics, memoria, testimonio y justicia, donde analiza cómics contemporáneos de los Estados Unidos, América Latina, Irán y España con especial atención al género, etnicidad y la justicia social. Gracias a la beca Mellon Epic y a la iniciativa de Humanidades Urbanas, Esther ha colaborado con asociaciones locales fuera de la academia en proyectos de justicia digital y espacial. Ha sido invitada como oradora a varias conferencias y eventos académicos en los Estados Unidos y en el extranjero. Y sus intereses de investigación incluyen la cultura visual, los estudios de la memoria, la teoría crítica de la raza, los estudios urbanos, los estudios de migración y los estudios de género. Pues la verdad, a lo mejor voy a decir algo que se vaya a contradecir, pero es que no hay ninguna razón para acercarse a la historieta, igual que no hay ninguna razón para acercarse a la literatura o al cine. Yo creo que son todos simplemente canales, medios de contar una historia, simplemente utilizan técnicas diferentes y lo bonito es, lo que yo diría es saber apreciar cada una en su contexto. Obviamente el cómic no es el hermano pequeño del cine, el cómic no es una literatura fácil que simplemente le ponen dibujitos para que la gente lo entienda mejor, tiene sus propias herramientas, su propio discurso, sigue desarrollando estrategias narrativas según las diferentes temáticas. Hemos visto en el cómic cómo a lo mejor durante los comienzos, por ejemplo, claro, los comienzos son diferentes en cada lugar, ¿no? Los comienzos en Estados Unidos son diferentes de los comienzos en Europa. En Europa se considera que el cómic comienza como hacia el siglo XVIII con Topher, en Estados Unidos más bien hacia principios del siglo XX con la prensa. Y entonces, obviamente está este prejuicio de que los cómics son para niños o que son para adolescentes porque tienen muchos colorines y tratan lo sobrenatural, aunque eso siempre ha convivido con otras formas de expresión, que a lo mejor eran formas de expresión, pues como vimos en los 60 en Estados Unidos, la contracultura, el underground, que era mucho más experimental, mucho más rompedor y que en esos campos, como tenía una temática diferente, tenían que desarrollar sus propias estrategias narrativas con unos dibujos muy expresivos, muy grotescos. En España también estoy pensando, más o menos en esa época lo que se hacía era cómic de humor. En todas partes, 50, 60, 70, había una censura brutal porque era la Guerra Fría, o en España porque había una dictadura, y eso también hacía que los autores y las autoras tuvieran que desarrollar una serie de formas de expresión que pudieran burlar la censura o que pudieran tratar temas de una manera más explícita o en más profundidad de lo que le permitían el contexto. Entonces, igual que ha pasado con el cine también ha tenido censura, la literatura ha tenido que buscar sus herramientas para tratar según qué temas del momento. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a lo que el cómic tiene que decir sobre nuestro mundo ahora? Si la literatura, si el cine, si la música es un reflejo de lo que está pasando o está tratando de interpretar cuestiones que nos han interesado siempre como seres humanos apegadas al momento histórico, el cómic también es otra forma de arte. Entonces, yo diría que es una manera de acercarse, o sea, ¿por qué acercarse al cómic? Pues porque
es exactamente igual que no, yo creo que no se puede concebir a día de hoy vivir sin Netflix o sin literatura o sin música y perderse el cómic, perderse la belleza de un lenguaje que recupera, eso es una de las cosas que más me gusta del cómic, que recupera también algo muy manual, que es el dibujo. Es casi un medio de expresión artesanal. Cuando tú estás viendo una página de un cómic, tú estás viendo la mano que lo ha hecho. Y estás viendo, o incluso en cómics como La Grieta, que utilizan fotos, o en cómics como el de Estamos Todas Bien, o la producción de Ana Peñas, que también utiliza la técnica de la transferencia, que es transferir fotos y luego dibujar sobre ellas. Igualmente también estás viendo algo muy, muy personal. Estás viendo un diseño con una mano detrás, que es como ver la letra de esa persona, ¿no? O sea, como cuando escribimos, ¿no? A mano, que se ha perdido con todo lo online, con todo lo virtual, con todo esto. Entonces, igual que podemos apreciar la manera que Kubrick tiene de editar una película, o igual que podemos apreciar la manera que Virginia Woolf tiene de tratar el tiempo en sus novelas, acercarse a un cómic es además no solo ver esa edición o no solo ver el tratamiento de algo universal como el tiempo o el desamor o lo que sea, sino que además literalmente estás viendo el trazo que hay de una persona que se ha dedicado a horas a desarrollar ese trazo y a hacerlo en el papel y me parece que es una cosa muy artesanal y muy bonita. Bueno, hablando del tema y recuperando lo que acabas de decir de Álvaro Pons, diciendo que, bueno, vivimos en una cultura visual, ¿verdad? Y el cómic, de hecho, es una narrativa visual. Una de las cosas que a mí más me interesó siempre es el reflejo o bueno, más bien el tratamiento del espacio en el cómic. Tanto el espacio concretamente urbano, o sea, cómo se representan las ciudades, como el espacio de la página. El cómic tiene esa particularidad de que lo concreto, es decir, la viñeta, la parte, siempre está en conexión con el todo, siempre está en conexión con la página completa, que nos está ofreciendo una imagen totalizadora al mismo tiempo que secuencial, ¿no? Y una de las cosas más bonitas para mí es que cuando leemos historias urbanas en el cómic, también estamos aprendiendo a leer la ciudad. Y el cómic, por ser un lenguaje visual, creo que también ofrece maneras de leer nuestra experiencia visual y de navegar la imaginería, la colección de imágenes en las que nos movemos de una manera muy particular y muy interesante. Temas interesantes en el cómic que se están desarrollando ahora mismo, yo diría la memoria es muy importante en sus dos vertientes. La memoria individual, normalmente una memoria más nostálgica, como la de Chris Ware o Seth, o es una cosa más emocional, Alison Bechdel, etc. Y la memoria colectiva, de movimientos de justicia social, de justicia transicional, de violencia política, como ha pasado en España, ¿no? La gran producción de España sobre la memoria histórica, que trata de reivindicar una forma de justicia por la desaparición de la historia y de los testimonios de aquellos que se opusieron a la dictadura. Obviamente la enfermedad, todo el tema de la medicina gráfica, todo el tema de comprender los procesos traumáticos, tanto físicos como emocionales, y de los largos procesos de desarrollo de las enfermedades, el cáncer, etcétera, cómo se vive desde dentro de manera individual.
Más temas, obviamente todo el tema de las políticas de identidad. A mí me apasiona la producción que se ve en muchísimas partes, ya también en Europa. Ahora me estaba leyendo un cómic precioso que se llama Hot Come, que es como las tenacillas. Bueno, en España las llamamos las tenacillas, no sé cómo se llaman en México, pero bueno, el peine caliente que las mujeres usamos para hacernos el pelo. Hot Come, a través de algo tan concreto como hacerse el pelo, hacerse los peinados, la autora Ebony Flowers habla de lo que es ser afroamericana. Y del racismo, obviamente, del racismo estructural de Estados Unidos y de muchísimas otras partes. O sea, el racismo es algo... Entonces, todo el tema de las políticas de identidad, el feminismo, el racismo, la identidad sexual, la discapacidad, yo creo que el cómic lo está llevando más allá de lo que se ha llevado nunca. Y bueno, no sé, creo que esos son algunos de los temas. También el tema urbano, en general, creo, a lo mejor es mi defecto porque a mí me gusta mucho, pero creo que la narrativa urbana también es una exploración muy bonita de la ciudad, de los espacios. Estoy pensando en Building Stories, estoy pensando en Here de Richard Maguire, estoy pensando en Rodrigo, que hace Manuel no está solo, estoy pensando en Mako en Argentina, con Aloha. Entonces, bueno, pues esos temas. Creo que sería similar en algunos aspectos al mismo rigor que aplicaríamos a cualquier producto cultural, principalmente la problematización de un tema. El que no se ofrezca una solución fácil, el que no se ofrezca una solución sesgada, sino que se tengan en cuenta un montón de discursos que se contradicen. Por ejemplo, hay un cómic que a mí me apasiona que se llama Cuerda de Presas, de Fidel Martínez y Jorge García. Es en España y es sobre el tratamiento de las presas políticas durante el franquismo, después de la Guerra Civil. Son una serie de historias cortas, 11 historias cortas. Cada una no tiene nada que ver con las otras, no tienen conexión, simplemente te cuenta algo sobre una presa política concreta. Es ficción, pero está basado en testimonios reales que recogieron muchísimos testimonios, entonces crearon estas historietas un poco como una especie de descripción de lo que del heroísmo de estas mujeres, pero también de lo traumatizante de esas experiencias y de cómo esa memoria del trauma las persigue incluso en el presente, ¿no? Entonces, lo que a mí más me gusta de ese cómic y que el cine, por ejemplo, español no hizo, es mostrar también la violencia interna. Es decir, en las películas españolas sobre republicanas que lucharon contra la dictadura franquista, obviamente son películas preciosas, son películas muy, muy, muy interesantes, algunas basadas en novelas, también hay novelas, que muestran el lado heroico y también muy humano de estas mujeres, a veces, pues eso, su experiencia en la cárcel, su resistencia, la solidaridad entre esas mujeres, sus convicciones políticas. También otras historias hablan de cuando ellas estuvieron luchando en el frente, también el machismo que había en el frente, aunque fueran republicanos, aunque fueran de izquierdas, aunque fueran tal. Pero en ninguna película he visto los problemas de opresión entre las propias mujeres. Y Cuerda de Presas sí lo hace. En Cuerda de Presas, en concreto, estoy pensando en 3 de esas historietas chiquititas. Es un librito así, o sea, son 11 historias que están recogidas en un libro, o sea, no son diferentes historias publicadas, no, es un libro. Hay una, por ejemplo, en la que unas presas se enteran de que hay 2 mujeres que son lesbianas y que tienen una relación, entonces las denuncian a los propios fascistas que las tienen también a ellas, ¿no? en la prisión. Y bueno, después de que hay una especie de incendio en el edificio,
bueno, pues todo vuelve a la normalidad, pero a esas mujeres las separan. Y eso no hubiera sido posible sin que las propias presas las denunciaran por homofobia. Luego hay otra historia también muy dura en la que hay una mujer en la que en la cárcel están abusando continuamente sexualmente de ella los perpetradores, los carceleros. Y las otras presas hacen como que no saben nada, incluso piensan que a esa mujer la llevan a un cuarto que hay debajo de la escalera y la dejan tener el pelo, todas las presas estaban rapadas, todas. La dejan tener el pelo largo porque es una chivata. Y lo que ocurre en realidad es que están mirando para otra parte porque es la presa más débil, es la única presa que no tiene, digamos, familia política, que no pertenece ni al grupo de las anarquistas, ni al grupo de las socialistas, ni al grupo de las comunistas, ni a las anarcosindicalistas, etcétera, etcétera. Y básicamente, o sea, saben que de esa manera no las están usando a ellas. Entonces, ese tipo de durezas y ese tipo de contradicciones, de esas tensiones que además simplemente surgen por el modo de supervivencia, me parece que problematizan un, un asunto o un problema de una manera que lo trata con el respeto que lo tiene que tratar. Es decir, con todas las aristas, con todos los puntos de vista y que realmente hace que el lector se dé cuenta incluso también de sus propios prejuicios y que hace que el propio lector adquiera una conciencia mucho más compleja, mucho más sofisticada y mucho más solidaria con lo que está viendo y con lo que representa, con las tensiones que se representan a día de hoy. Bueno, en el caso de la violencia política en el cómic español, una de las cosas que me parece muy particulares, específicamente de lo que es la producción del cómic, es que recupera testimonios. Así como en el cine o en la literatura, lo que se ha visto es una ficcionalización de la recuperación de la memoria. Y lo más importante, primero, en España ha habido un movimiento de recuperación de la memoria. La memoria es una forma de reenmarcar la historia y los discursos oficiales. A ver, ¿cómo digo yo esto? ¿Ves? Es que es mi tema y es lo que más me cuesta tratar. Ay, ¿cómo puedo decir? Bueno, la violencia política en el cómic español es uno de los temas principales. De hecho, varios cómics que han tratado el tema son los que han obtenido el Premio Nacional del Cómic, que es el mayor premio que da en España al cómic, ¿no? Y eso dice mucho porque se ve que hay una atención del público y de la crítica. Y son cómics de muchísima calidad. La violencia política en España es tremendamente actual porque todavía vivimos los colectazos de la dictadura franquista. O sea, en España hubo una dictadura de casi 40 años, 36 años, una dictadura fascista que fue apoyada por Hitler y por Mussolini y que, bueno, es una pena porque después de la Segunda Guerra Mundial el fascismo se eliminó de toda Europa, pero sin embargo, pues digamos España quedó aislada en su propia realidad, en una dictadura fascista y eso ha tenido implicaciones que incluso a nivel estructural todavía hoy siguen afectando la vida de cualquier español, ¿no? Una de esas cosas ha sido que la transición hacia la democracia se hizo en base a un silencio. Fue un silencio que yo creo que fue necesario
porque primero se tenía que reconstruir, y esto es una cosa muy, muy polémica, hay gente que piensa que ese silencio nunca debería haber estado, y el propio cómic, cosas como Paracuellos de Jiménez en los años 80 y también en los 90, sobre todo El artefacto perverso de Felipe Hernández Cava y de Federico del Barrio, eran el cómic fue un vehículo de protesta y además como de el espejo de una realidad que no se quería ver. Además, pues como desde la estética underground, como muy grotesco, como muy irreverente, confrontacional, muy in your face, así. Y era como un vehículo desde el que se estaba diciendo lo que no se atrevían a decir. Es decir, mientras la democracia o esa transición se basaba en el silencio, en hacer como que aquí no ha pasado nada, no ha habido una represión política brutal durante 40 años, no ha habido torturas, no ha habido personas que después de acabar la guerra, y esto ha sido lo más duro, ¿no? Después de acabar la guerra, bueno, la guerra acabó, ya está. Eh, el problema en España es que fueron años y años de persecuciones, de ir a las casas de la gente, eh, de, de ir al trabajo y obviamente de tener a gente en las cárceles o en campos de concentración, como los campos de concentración nazi, que allí eran los campos de trabajo, que era trabajo esclavo, por ejemplo, la Cruz de los Caídos se construyó así, o los pantanos, o muchísimas obras enormes en España han sido hechos por trabajo esclavo de presos políticos, ¿no? En condiciones durísimas, básicamente la gente moría trabajando. Y eso ha durado durante años, años, décadas. Entonces, todo eso se ha silenciado. Y lo que fue una lucha por mantener una democracia contra un golpe de Estado se transformó en la historia. La historia contaba que básicamente la época democrática fue un caos y el dictador vino a poner orden. Y por eso tuvimos una estabilidad económica durante la dictadura y luego durante la transición a la democracia lo mejor era eh, callar para dejar que el país siguiera adelante y sobre todo económicamente pudiera desarrollarse, ¿no? Aún más. Eh, ¿Qué pasa? Que todas esas memorias, todos esos hechos traumáticos y por supuesto lo que significa la manipulación de la historia, o sea, el hecho de que no, o sea, había una democracia y vino una persona a hacer un golpe de Estado, no es que hubo caos y un señor puso orden. Se estuvo reprimiendo durante demasiado tiempo. Entonces, hacia el 2000 se inicia un movimiento por la recuperación de la memoria histórica que comenzó simplemente tratando de encontrar los cadáveres de las personas que fueron represaliadas y enterradas en fosas comunes. Básicamente venían a tu casa y si habías tenido cualquier relación con el Partido Comunista o si tú habías luchado en la guerra porque en contra de los fascistas, etcétera, venían y te llevaban a un sitio, te pegaban un tiro y te dejaban en un hoyo, ¿no? En una fosa común, con muchos otros cadáveres. Entonces, todas esas familias, ese dolor y saber que sus padres, sus abuelos estaban ahí enterrados, a lo mejor cubiertos por una carretera o cubiertos por un parque o en medio del campo, y no poder desenterrarlos y ponerlos en un cementerio, ha sido, digamos, lo que ha empezado a hablar de esta memoria y ha empezado a dar signos de que toda esa memoria es algo que tiene una manifestación física, que tiene una manifestación real en algo como un cuerpo en una carretera, ¿no? Entonces, también la crisis del 2008 hizo que las tensiones de clases que había, bueno, en todo el mundo, ¿no? En España se vivieran como una mirada al pasado y a esa tensión de clases que llevó a un confrontamiento y a una dictadura, ¿no? Entonces el cómic
trata estos temas, trata el tema sobre todo de lo que es la recuperación de la memoria como una herramienta de justicia social, como una herramienta de una alternativa a la historia institucionalizada, a esa historia franquista, a esa historia fascista que es, digamos, la que ha imperado durante... Yo he sido educada en esa historia. Yo he crecido sin saber qué había pasado en los años 30, 40, 50. Esos eran temas que no se hablaban en la escuela, no se enseñaba esa parte de la historia. En mi casa, si hablábamos de política, era no le digas a nadie, no le digas a quién votas, no hables nunca de política fuera de casa. Siempre ha habido ese miedo y siempre ha habido ese silencio, ¿no? Entonces, el sacar esas memorias realmente es un acto de enorme valentía, aunque hayan pasado 40 años después de la dictadura, y porque es una manera de enfrentar una historia oficial que, para empezar, siempre fue mentira. Entonces, y es obviamente una manera de justicia, porque es una manera de que también la realidad, no se trata de negar o de reescribir la historia, se trata de remarcarla y de incorporar las voces que han sido literalmente eliminadas de la historia, ¿no? Y entonces una historia tiene que ser completa y una historia tiene que ser verdaderamente, para ser una verdaderamente buena historia y que sea importante, tiene que tenerlo todo. Y el cómic, bueno, esto ha sido tratado en el cine, ha sido tratado en la literatura, en el teatro, en la música, pero una cosa que hace el cómic y que a mí me parece esencial es que incorpora esos testimonios. Es decir, en la literatura tienes pues, relatos sobre pues, las presas políticas o sobre la guerra civil o sobre lo que era la vida diaria durante la dictadura, las torturas, lo que tú quieras. Pero normalmente era una ficción sobre la memoria de un personaje, etcétera, o los relatos, etcétera. En el cómic tenemos el testimonio, como un poco como en Maus de Art Spiegelman, ¿no? Como que es ese diálogo entre el hijo y el padre está contando pues su supervivencia a Auschwitz, etc. Hay varios cómics muy interesantes. Por ejemplo, Gallardo y Altarriba recuperan la memoria de su padre, ¿no? Es el hijo y el padre, ¿no? Y entonces, básicamente, un poco transcriben lo que les cuenta su padre. Altarriba se toma muchas más licencias poéticas, lo ficcionaliza mucho más, ¿no? Pero básicamente es contar la historia de un individuo y recuperar la memoria de ese individuo que realmente está representando la memoria colectiva. Lo único es que, claro, todas esas historias en general han girado en torno a la guerra, a si participaste en la guerra, por ejemplo, también las mujeres que recuerdan, ¿no? Pues la memoria de las mujeres gira en torno a la memoria de su padre o su abuelo que participó en la guerra. O también incluso mujeres que recuperan la memoria de otras mujeres como pues, su madre, ¿no? Pues a mi madre la tuvieron en la prisión o a mi madre la raparon la cabeza, la humillaron, la pasearon por el pueblo. Desde entonces era como una apestada, no le daban trabajo en ningún lado, tal y cual, ¿no? Pero en general, como siendo una persona política, ¿no? Pues entonces participó y tal y cual. Pero yo creo que precisamente por hablar tanto de la guerra, que es una actividad eminentemente masculina, no porque lo sea, sino porque se construye como algo masculino. Y déjame decirte, el otro día veía unas noticias en México, el otro día, creo que fue hace un año, pero bueno, unos chavales que estaban recibiendo como una especie de entrenamiento para armarse, para defender pues sus tierras, sus ranchos o lo que sea, precisamente de los narcos. Y claro, observé y obviamente, claro, solo armaban o solo enseñaban a defenderse a los chicos. Y yo decía, bueno, tendría mucho más sentido que pudieran defenderse todos, simple y llanamente, porque hay más gente. Y también estaría muy bien que enseñaran a defenderse a las chicas y a utilizar armas a las chicas, más que nada porque están todos ahí juntos, ¿no? Entonces, cuantos más, mejor.
Em, Así que, digo, de la misma manera que durante décadas y siglos la guerra ha sido algo, una actividad eminentemente masculina porque se ha construido así, el hecho de que todas las historias giren en torno a la guerra, obviamente va a hacer que la memoria recuperada sea eminentemente historias sobre hombres, para hombres, en un mundo de hombres. Lo cual no me parece mal, lo cual me parece muy, muy, muy interesante y me parece que es perfectamente válido. Pero creo que precisamente porque la memoria es una recuperación de la historia desde el presente, en un presente que cada vez es más diverso y que no es que lo sea porque cada vez más, sino porque es que el presente siempre ha sido diverso y porque la realidad es diversa. Simplemente ahora nos vamos dando cuenta de que otras voces también tienen mucho que contribuir a esa realidad. Llama mucho la atención que en la memoria histórica española, pues como digo, casi todas las historias sean hombres sobre hombres en un entorno de hombres. Entonces, una de las cosas más interesantes que ha ocurrido ahora es la recuperación de la memoria histórica de las mujeres, pero no necesariamente girando en torno al canon de la guerra, que sigue siendo tremendamente masculino, sino la recuperación de la memoria de esas mujeres en sí. O sea, por ejemplo, y creo que este es el cómic más interesante, ¿no?, que hay, que es el de Ana Peñas, Estamos todas bien, en el que Ana Peñas simplemente, hay una escena muy bonita en la que está hablando por teléfono con su abuela y le dice, abuela, voy a hacer una historia sobre ti. Y la abuela, sí, pero hija, yo soy una vieja, ¿por qué no haces una historia de amor? Y Ana le dice, bueno, pues porque historias de amor hay muchas, abuela. Y la abuela como, bueno, eso es verdad. Entonces, ha sido un completo cambio de paradigma, porque al recuperar la historia de esas mujeres que se dedicaron a cuidar de los demás, a criar a hijos, a hacer un trabajo por el que nadie les pagó nunca, eh, que bueno, si tienes la suerte de tener un marido que reparte el dinero, pues bien, pero es que dependes de la suerte de una persona, no dependes de que te den un dinero por tu trabajo. Entonces, al recuperar la memoria de esas mujeres en sí, de por sí, está completamente cambiando el paradigma y está hablándonos de violencia política, pero también del sexismo estructural que ya estaba antes de la dictadura, que durante la dictadura se intensificó y de cómo ese sexismo estructural todavía hoy permanece en nuestra sociedad, en muchísimos hábitos y en muchísimas formas y dinámicas y comportamientos que nos parecen normales, pero que no lo son. Entonces, la recuperación de la memoria de las mujeres de su supervivencia durante el franquismo, de la supervivencia no solo a la violencia política, que la violencia política adopta muchísimas formas, sino también de la supervivencia a una misoginia estructural muy fuerte, es de por sí válida. Y no tiene por qué adaptarse al canon de si participaste en la guerra tienes algo que decir y si no participaste en la guerra, pues... O si estuviste en el ámbito público, si estuviste en el trabajo, puede ser interesante. Si estás en el ámbito privado o doméstico, ¿qué tienes que contar? No tienes nada que decir. Ana Peña, si estamos todas bien, demuestra que tienen mucho que decir. Entonces, esa es una de las cosas más interesantes que vemos en el tratamiento de la violencia política en el cómic de España y que yo creo que al empezar a hablar de estos temas, también se abre la puerta a preguntarnos, bueno, ¿dónde están las historias de violencia política que interseccionan, por ejemplo, con la identidad sexual? ¿Dónde están las historias de represión de hombres y mujeres transgénero o de personas transgénero o no binarias? ¿Qué pasa con muchísimas realidades, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace plantear. Y también, por ejemplo, hay un momento en el de Estamos todas bien, que me parece muy interesante, también como unas marginalidades toman la oportunidad para oprimir a otras. En Estamos todas bien hay un momento en el que una de las protagonistas, una de las abuelitas, eh,
mira con muchísimo desprecio a unas personas que van pasando por la calle que simplemente pues son obviamente personas no binarias, que tienen un aspecto, son unos hombres maquillados, con aspecto punk, pero también con un vestuario medio femenino, medio masculino, haciendo lo que se les da la gana, que en concreto, bueno, son Almodóvar y McNamara. Pero bueno, ahí es ese momento en el que esa mujer que ha sido marginalizada y oprimida durante toda su vida por el tipo de construcción de género, por qué significa ser una mujer, está ejerciendo la misma opresión sobre cualquiera que no se adapta al canon patriarcal y al canon binario de hombre-mujer. Entonces, son esas vueltas de tuerca y esos momentos en los que lo lleva un paso más allá, donde creo que el cómic está problematizando asuntos de violencia política o de violencia interna o de memoria de una manera pues maravillosa. ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay que empezar por leer los cómics que hay. Cada uno tiene una perspectiva diferente. El corpus que hay ya sobre cómics de memoria histórica es enorme y cada uno tiene una perspectiva y a mí me parece maravilloso. O sea, voy a recomendar algunos, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Yo creo que, hombre, Paracuellos, obviamente es canon, es el típico cómic, además es muy bonito, muy emotivo y muy divertido, ¿no? Pero, por ejemplo, El artefacto perverso es un cómic que se conoce más un poco entre los que nos gusta el cómic, pero no es un cómic tan conocido, tal vez porque sea un poco como difícil, en el sentido de que tiene diferentes formas de dibujo, hay veces que es como deslavazado, como caótico, porque tiene estos personajes, hay un personaje que está loco, entonces tiene estas memorias, echas un lío en su cabeza y tal y cual. Pero igualmente es un cómic al que, ¿por qué no asomarse, ¿no? Y ponerte en una situación incómoda de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí en esta historia tan rara, toda en blanco y negro, que parece como de cine noir, pero luego me mete estas historias expresionistas y, y como pintorescas y tal y cual, y dejarse llevar por la historia, nos está hablando de la represión y nos está hablando de vivir en la clandestinidad y de cómo pues esa violencia y de cómo la represión franquista afectaba a las memorias, por ejemplo, de un personaje que está totalmente traumatizado y que al final muere medio loco, ¿no? Y bueno, pues también recomendaría ya como en los años 2000, que es diferente porque, bueno, ya hay un movimiento por la recuperación de la memoria histórica y ya hay una conciencia. Ahí es cuando hay un boom del cómic por tratar todo el tema, por saber qué, por contar las historias incluso familiares, ¿no? De qué pasó con mi padre, qué pasó con mi abuelo, qué pasó en mi familia, qué pasó tal. Ahí está, por ejemplo, el trabajo de los Gallardo, del padre y del hijo, que Gallardo hace poco ha muerto. Una lástima porque es uno de los mejores autores de cómic que teníamos en España y murió muy joven, con 50 y tantos. Fue hace muy poco, hace unas semanas. Y bueno, pues es una especie de, bueno, es un cómic raro porque es más texto y luego hay viñetas. Bueno, pero es divertido, es una manera diferente de abordarlo. Luego, yo creo que el cómic de la posmemoria, de la memoria de lo que es las siguientes generaciones, es El arte de volar, en el que, pues eso, hasta arriba, es un cómic que surge de la necesidad del hijo por comprender el suicidio del padre. El padre se suicida, se tira por la cuarta planta de, del geriátrico, de la residencia de ancianos donde vive, y entonces el hijo sabe que su padre estaba muy deprimido, le ha escuchado 300.000 veces porque era responsable, que iba a ver a su padre muchas veces, tal y cual. El padre no hacía más que hablar de sus recuerdos, de cuando él estuvo en la guerra, de cuando él estuvo en Francia, de
las penalidades que tuvo que pasar durante la dictadura para sobrevivir, de las traiciones, de todo esto, y venga, y venga, y venga, y venga. Pero el hijo no se daba cuenta de hasta qué punto todo ese pasado traumático le estaba haciendo, o sea, estaba teniendo ese efecto sobre el padre, ¿no? Hasta el punto de suicidarse, de ya darse cuenta de que no quiere ni seguir viviendo, ni envejecer, ni nada. Ya sabe que no va a llegar a cumplir ninguno de sus sueños, ya ha fracasado en todo, entre otras cosas por luchar por la democracia, y ya. Y el cómic en sí no es tanto en las memorias del padre como el hijo poder procesar y entender por lo que pasó su padre y entender, bueno, y también poder él mismo procesar su duelo, su pena y su tristeza por el suicidio de su padre, ¿no? Alta Arriba también tiene otro cómic que es sobre mujeres y que precisamente surge porque alguien, cuando él estaba haciendo la promoción del arte de volar, una mujer en el público le preguntó, bueno, ¿y qué pasa con su madre? Y Alta Arriba pues salió ahí como pudo del tema, así dijo, bueno, es que ella nunca estuvo metida en nada político, es que ella nunca estuvo metida en nada del trabajo, ni de la guerra, ni nada. Mi madre se mantuvo siempre al margen de todos esos temas y pues es un personaje más dentro de la vida de mi padre. Pero eso le hizo Alta Arriba quedarse pensando y diciendo, bueno, ¿qué pasó con mi madre realmente? Y entonces empieza a investigar y se da cuenta de que su madre, primero, sí estuvo en medio de un tema político, aunque ella no quisiera, ella era la ama de llaves de un capitán, de no sé qué del franquismo, pero que esa misma persona estaba haciendo un complot para no sé si era contra Franco, es que tengo que revisar el cómic, pero bueno, contra todo el aparato franquista, ¿no? O sea, estaba dentro del sistema y estaba boicoteando el sistema desde dentro. Y ella era la ama de llaves de la casa, entonces resulta que estaba en medio de todo ese complot. Y a raíz de ahí, entonces empieza a investigar y se da cuenta de que la memoria de su madre tiene muchísimo más que decir que solamente el tema político. Y es uno de esos cómics que salió antes que Estamos Todas Bien, que recupera la memoria de las mujeres en sí mismas, como personas que se han dedicado a cuidar a todos los demás, a tener hijos, a cuidar al marido, a cuidar la casa, a cuidar de que todos podamos sobrevivir y de que todos estemos bien. Estamos todas bien. Lo que pasa es que Ana Peñas tiene una mirada feminista que lo lleva más allá. Y Alta Arriba recupera la memoria de su madre, que de por sí es algo muy valioso y creo que es un cómic interesantísimo. Y luego, obviamente, Paco Roca, Los Surcos del Azar, que lo adopta desde otra óptica, que es la historia de un exiliado, un hombre que lucha contra Franco, cuando pierde la guerra tiene que salir corriendo porque obviamente lo van a matar y sale, bueno, pasa por campos de concentración franceses, en Argelia, en muchos sitios, se une al ejército francés contra los nazis y llega a Francia y está dentro del batallón que se llama la 9, la compañía de la 9, que ayudan a liberar París de los nazis. Es una historia muy trágica porque realmente todos los que participaron podían volver a su casa, pero los exiliados españoles eran los únicos que no tenían casa a la que volver, porque seguía allí la dictadura fascista y se tienen que quedar en Francia o se tienen que quedar donde sea. Y luego, la verdad, no fue fácil para ellos, tampoco muchos de ellos también acabaron en campos de concentración alemanes, no es el caso del cómic, pero bueno. Entonces, tiene otra óptica, que tiene la óptica de una especie de mirada internacional hacia lo que fue la dictadura española y hacia lo que fue la guerra civil. Y también es como una historia de aventuras, porque claro, va por todas partes, es una cosa muy, muy bonita, muy bonita. Y entonces, bueno, esos son algunos de los cómics que puedo recuperar y que puedo recomendar y que igualmente yo creo que es solo una cuestión de elegir aquella historia que te llame
y que te guste. O sea, por ejemplo, Paco Roca tiene un tipo de dibujo que es muy llevadero, porque es un cómic muy reconocible, es un dibujo que es el que se llama de línea clara, que es como el dibujo de Tintín o como el dibujo de el estudio Ghibli, de Totoro y de Chihiro y de todo esto, que es un dibujo muy dinámico, muy expresivo, muy sencillo, que hace que realmente luego sea muy fácil leer la historia y que además es bonita, o sea, que te llame mucho la atención y que la leas con gusto. A lo mejor el tipo de dibujo, pues eso, el artefacto perverso, que es un tipo noir, un tipo cine negro, a lo mejor cuesta un poco más que entre, o el estilo más como underground, de, muy, muy realista, de el arte de volar y el ala rota, porque es el dibujo de Kim. Pero cada uno tiene su público. Yo creo que lo importante simplemente es acercarse. Yo creo que solamente lo importante es empieza a leer, empieza a leer. eh, Hay algo que te llame, hay algo que te gusta, según sea el dibujo, según sea la historia, según sea la creación de los personajes, según sea lo que te están contando, las peripecias y las aventuras, acércate. Y obviamente luego ya vas dejando que entren otro tipo de estilos, como el de Ana Peñas, es verdad que es un estilo a mi madre, mi madre, que precisamente el tema de Estamos todas bien, es describir la vida de una persona como mi madre, porque mi madre, de hecho, dejó de trabajar porque mi padre no quería que ella trabajara y le exigió que dejara de trabajar y que se dedicara a cuidarme a mí y a mis hermanas. Um, entonces la historia de las abuelitas de Ana Peñas es casi como, literalmente yo veía cosas y decía, es que es mi madre. Y claro que yo soy más vieja, por eso es mi madre y Ana Peñas pues son sus abuelas. Pero bueno, y mi madre no le gustaba, estamos todas bien. Nada, nada. O sea, además se lo leyó en un minuto porque es más cortito, ¿no? Que a lo mejor otro cómic como El ala rota, que también habla de las mujeres que se han dedicado a cuidar de los demás, ¿no? Y a ella El ala rota le encantó, pero estamos todas bien. Como era más chiquito así, se lo leyó tú, y dijo, bueno, ¿y qué? Y yo, pero mamá, pero sí es muchísimo más bueno, pero y este momento y esta cosa, ay, pero es que es de feo, y que esta cosa así, con estos dibujos así que no son dibujos, que son fotos, ¿esto qué es? Esto no es un cómic. Y yo decía, madre mía, no lo puedo creer. Y es normal, y es igual que el cine, o sea, hay gente a la que le entra Tarantino y hay gente que no. Y Tarantino, pues eso es más como para todos los públicos. Y a lo mejor, pues 2001, una odisea en el espacio, o Godard, o yo qué sé, pues claro, hay cosas que no te entran tanto, pero bueno, es acostumbrarse. Y si te gusta una historia, pues te gusta una historia, no te tienen que gustar 10. Y déjame decir, es cierto, um, una de las razones por las que el cómic estadounidense es tan respetado y se distribuye con tanta facilidad más allá de sus fronteras es porque hay un acompañamiento crítico. Eso es innegable. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Maus es un cómic que se va a leer dentro de lo que cabe fácilmente, prácticamente por cualquiera. Tengas 15 años, tengas 60, tengas más o menos educación, hayas o no sufrido algún tipo de opresión. Es una historia que se lee fácil. Ahora, algo como Joe Sacco y todo su periodismo del cómic, es una cosa que creo que ese tipo de cómic u otros son o están teniendo el éxito que tienen dentro y fuera de Estados Unidos porque hay un aparato crítico.
que te ayuda a comprender la trascendencia de ese tipo de historias y la trascendencia sobre todo de la estética. O sea, cuando Joe Sacco está creando un cómic tan denso como son todos sus cómics, Palestina, Sefer HaGoraz, The Pay in the Land, All That, son páginas en las que en cada página hay tantísima información que tardas muchísimo en leértelo. Y es una información que muchas veces es simplemente darte el contexto histórico. Es como estar leyendo un libro de historia, y un libro de historia no se lo lee todo el mundo. Es estar leyendo, ok, ¿qué pasó en la guerra de Bosnia? ¿Quiénes eran quiénes? Ah, ok, este tío se parece a este otro y obviamente tienen nombres pues extranjeros o nombres de allí, que a lo mejor pues no es tan fácil como seguir, como que se llame Enrique y ya, vale, sabes que es Enrique y sabes que es Luis. No, se llaman Rasko y se llaman Radovan y exige una lectura atenta y exige que sea el lector el que esté haciendo el trabajo de informarse, el trabajo de querer conectar puntos para entender cómo está afectando eso a la vida de los personajes que nos está contando Joe en concreto. Y eso no lo hacen todos los lectores, y la razón por la que este tipo de autores estadounidenses o de otras partes, a veces autores europeos y tal, sean tan bien recibidos es porque tienen la ayuda de un aparato crítico, sin ninguna duda. Y tienen la ayuda de una manera de interpretarlos y de comprenderlos y de explicarlos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido me alegro porque mi labor existe. Y a mí siempre me encanta analizar y ayudar a comprender la belleza y la trascendencia de los cómics. A ver, yo recomendaría de España, que no tiene nada que ver con la violencia, bueno, sí un poco, porque siempre está, pero no es exactamente sobre temas de dictadura ni de nada. Recomendaría muchísimo Rodrigo, concretamente su cómic Manuel no está solo, en el que simplemente cuenta una historia de amor entre dos hombres, se ven en una piscina, se gustan y bueno, es una historia de desamor en realidad, porque bueno, es un poco, se gustan tal y cual, pero luego pues tienen que decir adiós. Primero, tiene un dibujo que es espectacular, es una especie de dibujo muy realista, muy, muy bonito, muy detallado, pero también surrealista y barroco, en el que hace unas composiciones de página preciosas, donde, por ejemplo, van caminando por la ciudad y la calle se vuelve una especie de espiral, o un porro, o lo que llamamos en España es el porro, o sea, es el cigarro de marihuana, divide dos espacios, una especie de por donde van caminando cerca de un bar y otro espacio de Madrid. Además se ve preciosa la ciudad de Madrid. Y además, pues obviamente es una temática que no suele estar en el mainstream, que es el amor homosexual entre dos hombres, y es increíble. Tiene muy poco texto, pero o sea, solamente caminar esas páginas con la mirada es una experiencia, o sea, es precioso. Y luego, de España solo dos más, Laura Pérez y Ana Galván. Ana Galván hace un cómic un poco más experimental, que es como una especie de crítica al neocapitalismo, a través de 4 o 5 historias cortas en Pulse Enter para entrar. Son 4 o 5 historias cortas. Y bueno, también utiliza, no sé cómo decirlo, pero es una especie de hiperrealidad en la que hay que verlo. O sea, la primera historia, por ejemplo, es una mujer que está viendo la tele y de la tele sale un tigre, la persigue, se mete en la piscina para librarse del tigre y entonces dentro de la piscina hay una especie de, hay un cristal. Entonces ella mira por el cristal y esa cara aparece en el televisor
donde ella estaba viendo la tele. Son historias que en realidad, aunque no lo parezca, están haciendo una crítica tremenda de los medios de comunicación y del neocapitalismo. Eh, y bueno, son muy sorprendentes, muy surrealistas, muy bonitas. Y creo que cualquiera las va a saber apreciar. No es una cosa complicada, no lo es. Aunque parezca lo que acabo de contar muy loco, pero no lo es. Laura Pérez hace un cómic fantástico. Bueno, y Carla Berrocal también tiene un cómic sobre Concha Piquer, que es como Concha Piquer, para nosotros la copla es como una especie de blues, es como el blues estadounidense. Entonces hacer un cómic sobre una cupletista, sobre una mujer que hizo copla y que innovó de una manera espectacular. Además la copla ha sido siempre un tipo de canción súper desgarrada que habla del desamor y que precisamente por eso también apelaba mucho al público LGTBI, aunque Concha Piquer no tenía nada que ver con el LGTBI. Y ella tiene un tipo de dibujo muy estático, muy que imita como el tipo de estatuas italianas. Bueno, ella te lo contaría mejor. Y bueno, es una maravilla de cómic. En España ya, vamos a dejarla. Internacionalmente hay dos cómics muy bonitos, bueno, bonitos, o sea, muy sofisticados, diría yo. Uno es Aloha, de Mako, es argentina. Casi no tiene texto y es una especie de exploración del espacio de la página. Es como si ella, a ver, es un cómic surrealista. La, la protagonista, que es una especie de alter ego de la autora, va caminando por espacios en donde de repente se puede poner a llover, el agua sube, entonces ella se sumerge en las aguas, luego sale en la orilla, sube una montaña y agarra un palo y como una bruja va volando por el espacio, se mete por la ventana en una casa y entonces la vemos pasar por todos los espacios de la casa. Si alguien ha leído a Chris Ware, es un poco ese estilo, es un poco jugar con todas las posibilidades que te da el cómic. Y en ese sentido, es precioso porque no te va a llevar a nada, no te va a contar nada, no tiene que decirte nada, solamente es jugar con ella, estar en ese presente y recorrer el espacio de la página como un niño. Y sí, o sea, es muy interesante porque realmente su personaje, es como si simplemente ella fuera guiando nuestra mirada para que juguemos en todos los espacios que puede haber. Es precioso. Y luego hay otro que, pues siendo México y me interesa mucho el tema de los feminicidios, pero es un cómic extranjero, es un cómic francés, que es el de Luchadoras, de Peggy Adam. Creo que es uno de los pocos cómics que trata el tema con respeto. Propone la historia de dos mujeres, es ficción, se inventa estos personajes, ¿no? Está Alma y está su hermana, que no me acuerdo cómo se llama. Su hermana trabaja en la maquila, Alma trabaja en un bar. Alma sufre violencia doméstica, su marido la pega, ella tiene una niña y bueno, está intentando un poco salir de esa situación, ¿no? Al mismo tiempo, su hermana trabaja en la maquila y sabe pues el tema de los feminicidios y bueno, pues todos estos todas estas noticias que le llegan y que obviamente preocupan a todas las mujeres. Entonces, yo no voy a decir qué pasa con cada una de ellas. Eso hay que leerlo. Es pequeñito. El dibujo igual entra solo, porque es ese tipo de dibujo de línea clara, muy definido, muy dinámico, muy icónico. Que lo que te importa es la historia que te están contando, no es un dibujo de quedarse mirando 3 horas, ¿no? Y de nuevo, es como un dibujo muy limpio, muy bonito, muy bonito. Pero que creo que problematiza y que trata el tema de los feminicidios con el respeto que tiene que tratarlo y que además es desde el punto de vista de dos mujeres, aunque siempre está este tema problemático de hasta qué punto una persona extranjera
una persona que viene de Europa, una persona blanca, puede realmente acercarse a una realidad que no le pertenece. Bueno, pues mis proyectos, bueno, mi investigación va sobre la memoria histórica, pero mi otro grandísimo amor es el cómic experimental, poético, sobre todo de narrativas urbanas. Me interesa muchísimo hablar de temas de etnia y raza. Entonces, mi siguiente proyecto trata sobre eso, sobre cómo se navega la ciudad o ciertos espacios, las fronteras, o cómo cambian las ciudades. Estoy pensando, por ejemplo, en la gentrificación, a través de las tensiones sociales, de clase, de género, de raza, de etnia, etcétera. O sea, cómo se navega el espacio y cómo cambia el espacio como producto de esas tensiones. Mi trabajo, bueno, básicamente como académica suelo publicar artículos en revistas académicas, que es una pena porque al fin y al cabo es un público súper reducido y súper especializado. Lo tengo que hacer porque es mi trabajo, pero en el futuro sí me encantaría divulgarlo de otra manera, como esta, que me encanta, así que muchísimas gracias por la oportunidad. He publicado algo en TVOsfera, que es una web del estudio del cómic en España. He publicado algo en Comics Grid, que fui cofundadora del Comic Grid, que es una especie de web de difusión, pues básicamente de la belleza del cómic en inglés. Entonces son pequeñas pildoritas, pequeños análisis muy concretos, a lo mejor de una página o de una viñeta, que pueden servir también a otros investigadores y que están pues perfectamente disponibles online. Y bueno, pues un poco así es como se puede ir conociendo mi trabajo y yo feliz siempre de contribuir en lo que pueda en proyectos como este. Tenemos que hablar también luego entonces hablamos de violencia política y colonización. Órale. Porque, porque primero España tiene un gran problema con abordar su propio pasado colonizador y segundo, con que mucha de la producción del cómic actual que habla de violencia política en Latinoamérica lo habla desde una perspectiva también muy colonizadora, porque es que, claro, ya el hecho de estos señores europeos blancos que van ahí 4 días, miran un poquito lo que está pasando y hacen su cómic y se van,